por este pasaje, Señor, que tal vez no es muy extenso, pero está lleno de mucha enseñanza, Padre Santo. Esta mañana, Señor, descubríamos y mirábamos y estudiábamos que usted es un Dios santo. Y ahora, Señor, quiero pedirle que usted se manifieste a nosotros, Señor, porque de seguro lo necesitamos. Y yo entiendo, Señor, que mis hermanos vienen para que usted hable a nosotros, Señor. Reunirnos y exaltar su nombre y que también nos hable y que, Padre del cielo, pues nuestras almas sean edificadas, por favor. Eso no puede ser posible si usted nos involucra en esta enseñanza, Dios. Por eso le pido, por favor, que sea su Santo Espíritu tratando con cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayude, Padre Dios. Mire, Señor del cielo, yo entiendo y así lo comprendo que mis hermanos vienen porque no quieren estar estancados. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos seguirnos moviendo y crecer espiritualmente, llegar al nivel que usted desea para nosotros, Señor. Por eso le pido que sea con nosotros, Padre Santo, y nos edifique, por favor. También que se acuerde de nuestras necesidades, de todas nuestras necesidades, como nuestra iglesia, Señor, como su iglesia más bien. Y también de aquellos que están enfermos, de aquellos que están pasando algún problema, Señor, alguna situación difícil. Fortalezca a este pueblo, Señor Santo, por favor, y provéanos cuánta cosa necesitemos, Señor. Suyos son todos los recursos, Dios. Suyo es el oro y la plata. Suya es la tierra, el mundo y todo lo que en ellos hay, como enseña su palabra. Por eso clamamos, porque sabemos que tenemos un Dios grande, todopoderoso y eterno, que no desecha nunca nuestras oraciones, y le pedimos entonces por sanidad para su pueblo, bienestar, Señor, y por providencia divina, Señor. Y por sobre todas las cosas, en este momento, por su edificación. Para su gloria y honra, se lo pido todo y le doy gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miren, hermanos, quiero ser sincero con ustedes. Yo creo que actualmente podemos ver iglesias operando por todos lados. ¿Se ha dado cuenta? Hay muchas iglesias. Por todos lados hay iglesias. En la calle que, no sé, hay muchas iglesias en estos tiempos, al menos en estas ciudades, Géminis y San Jacinto, he podido observar eso. Nunca antes yo había visto tantas iglesias en nuestra ciudad, créame. Antier fui a buscar un poco de agua y ahí enfrente de la farmacia Walgreens entré y ahí está una iglesia al lado que nunca había visto, había otra cosa, algo así como un salón de belleza, ahora es una iglesia. Entonces se están abriendo y hay iglesias por todos lados. Todo fuera fantástico si todas esas iglesias se esforzaran por enseñar correctamente, estuviera todo de la maravilla y promovieran sana doctrina. Todo eso sería fantástico. Desgraciadamente, hermanos, pues muchas iglesias han optado por adaptarse a la cultura y a la sociedad en la cual vivimos hoy en día. Aunque eso significa ser infieles a la palabra de Dios, eso es lo que se está viendo en estos tiempos. Este mal no es muy nuevo en realidad. Pues en la antigüedad encontramos ya en la iglesia de Pérgamo una iglesia ya así, adaptada a la cultura, adaptada a la sociedad, adaptada al mundo que la rodeaba. Así estaba la iglesia de Pérgamo. Pérgamo fue una ciudad grande y próspera situada a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, la iglesia que miramos el domingo pasado, bien cerca del mar, a unos 30 kilómetros. Pues mire, curiosamente, Pérgamo significa matrimonio mixto. Ese es el significado de ese nombre. Era la capital de toda la provincia romana de Asia Menor. Será la ciudad más importante en esa área, lo que la destacaba como sede de la autoridad también, era muy destacada. A esta iglesia el Señor le envía una carta, catalogándola prácticamente como una iglesia adaptada a la cultura social, o sea, adaptada al mundo que la rodeaba, totalmente. Y es lo que yo quiero que miremos esta tarde. Una iglesia acomodada, esa era la iglesia de Pérgamo, una iglesia acomodada. Ahora, nosotros como iglesia, no sé cómo estamos en realidad, cada uno en su vida debería de autoexaminarse a sí mismo, ver cómo estamos. Y a esta iglesia acomodada al mundo, el Señor Jesucristo en su carta, recuerde, el que dirige las cartas es el Señor, el que escribe es Juan, sí, pero el que las dirige es el Señor.
Entonces a esta iglesia acomodada le hace saber que es muy conocida. El Señor Jesucristo le hace saber a esta iglesia que es muy conocida. El Señor Jesucristo la conocía muy bien, como a todas las iglesias, habidas y por haber, como a todas las que se conocen hoy en día igualmente. El Señor Jesucristo conoce esta iglesia. Él sabe todo de esta iglesia. Y a esta iglesia muy conocida de parte del Señor, el Señor le destaca su actividad y su ubicación. Esas dos cosas primeramente. Le destaca lo que hacen y le destaca la ubicación donde está. Mire por favor versículo 12 a la primera parte del 13. 12 a la primera parte del 13 dicen así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea, al líder, al pastor probablemente. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Espada aguda de 2 filos. El Señor mismo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Juan, cuando observó la visión acerca del Señor Jesucristo en el versículo 16 del capítulo 1, dice que él miró que salía del personaje a quien estaba viendo una espada aguda de 2 filos. Él la miró. Y ahora el Señor le dice a Juan que escriba esto. Que escriba esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y aquí viene. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Lo destaca el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo le destaca las obras a esta iglesia, conoce más bien las obras que la iglesia hacía, todo lo que hacían buenas cosas. Si bien es cierto, le reprocha algo más adelante, lo que vamos a ver, pero el Señor sabía que esta iglesia tenía buenas cosas, hacía buenas cosas. El problema es que estaba mixta, se habían adaptado a la cultura. Muy seguro cuando empezaron, muy diferente, pero el tiempo había pasado y ellos se habían dejado vencer por la cultura, por las costumbres y habían adoptado ciertas costumbres. Pero el Señor sabe entonces dónde está. Dice, yo conozco tus obras, todo lo que hacían y dónde está ubicada la iglesia y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, ¿por qué dice el Señor Jesucristo que la iglesia estaba donde Satanás tenía su trono? Bueno, esta iglesia, más bien en esa ciudad, habían ciertas cosas que la destacaban de las demás. Por ejemplo, era una ciudad muy culta, según. Era una ciudad de mucho intelecto. Ahí había gente con mentes bien privilegiadas, gentes intelectuales. Ahí habían hombres y mujeres intelectuales. Ellos, por ejemplo, tenían una biblioteca, se dice, de más de 200,000 ejemplares en literatura pagana prácticamente, más que todo superstición y fantasía. Era solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Esta era una gran biblioteca de aquella época. Pero ¿qué eran los ejemplares que tenían? Más que todo, en la gran mayoría, superstición y fantasía. Eso era lo que usted iba a encontrar ahí. ¿Usted quería saber algo acerca de la hechicería? Voy a la biblioteca y ahí voy a encontrar de la hechicería, todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas. También había un templo dedicado al emperador Augusto, a quien se le obligaba a la gente a adorar, otro dedicado a Roma, otros a los emperadores Trajano, Severo, a Venus también, había un templo dedicado a Venus, y el más grande de todos, dedicado al dios Júpiter, que era también llamado Zeusoter, que significa Júpiter Salvador. Todo esto había en esa ciudad. Y en esa ciudad está esta iglesia, en Pérgamo. Además, había ahí un colegio para preparar sacerdotes paganos. Algo así como un seminario católico, si lo podemos decir. O sea, había muchas cosas, paganismo total y absoluto ahí. Aparte de eso, había algo muy importante. Había ahí un templo dedicado a Esclepios, se dice, de este dios. Era el dios de la sanidad y del conocimiento. Era el dios de la medicina.
allí en esa ciudad también estaba. Y este Dios era simbolizado por una serpiente. Dicen, no lo sé, dicen que hasta el día de hoy la medicina y la farmacia tienen ese símbolo de una serpiente. Podría ser. Desde aquella época ya se daba ese asunto, imagínense. Entonces por eso Dios les dice, conozco que han tenido una vida difícil ahí donde están y la han luchado y han perseverado y están donde mora Satanás, donde Satanás tenía su fortaleza prácticamente con todas estas cosas. Entonces el Señor Jesucristo conocía lo que esta iglesia hacía y conocía dónde estaba ubicada, donde tenía Satanás una gran fuerza. Es importante porque me hace entender que el Señor Jesucristo sabe lo que nosotros hacemos como iglesia y de manera individual también, como individuo. Él sabe lo que usted hace, Él sabe lo que yo hago, Él conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe dónde está ubicada nuestra iglesia. ¿Usted cree que esos lugares donde aparcamos los carros no los conoce Dios? Él los mira. Esa puerta Él la mira. Él sabe quién entra y quién sale. Él sabe con qué pensamientos entramos y cómo salimos. También lo sabe. Él lo sabe todo. Él conoce muy bien dónde estamos ubicados. Él sabe que no es fácil probablemente donde estamos ubicados, pero no es comparado nuestro lugar como los hermanos que estaban allá en Pérgamo. Sin embargo, eso es algo que el Señor Jesucristo les hace saber. Conoce lo que hacen y dónde están. Un lugar difícil. No es muy fácil, hermano. No es muy fácil hacer crecer, bueno, no digo que hacer crecer, o promover o ayudar, trabajar para que el crecimiento de la iglesia sea bueno en un lugar así. No es muy fácil a que una iglesia crezca grandemente, por decir así, en la ciudad de Las Vegas, ahí en el centro de Las Vegas. Eso no es muy fácil. No es muy fácil, por ejemplo, en el centro de Los Ángeles. Hay ciertos lugares donde no es muy fácil porque allí Satanás obra grandemente. Imagínense estar en una congregación allá en Las Vegas y querer que la iglesia crezca. No muy fácil. Satanás ahí es el que manda en realidad. Pero también destaca su genuina fidelidad. Dios sabe que esta iglesia, a pesar de todo, era fiel. Se mantenía fiel a su fe, fiel a su Señor. Todo el versículo 13, por favor, ahora. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, por todo lo que vimos, pero retienes mi nombre. Mire que el Señor, ¿cómo lo sabe? Retienes mi nombre. En otras palabras, no me has negado, no me has negado. A pesar de que la situación donde están es difícil, la ubicación donde están es difícil, Satanás acecha día y noche, pero no me han negado. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No lo han negado. Son acosados, son prácticamente, están bajo el acecho de Satanás, están en el lugar donde Satanás opera libremente, pero ustedes no han negado ni mi nombre ni mi fe, dice él. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas dicen los historiadores, que Antipas fue pastor de esta iglesia y que lo obligaron ya en su vejez, lo obligaron a que adorara al emperador romano, a César, y él se negó rotundamente y le dijeron, ¿prefieres morir a negarte en tu fe? Y él dijo, prefiero la muerte. Entonces calentaron un horno en forma de buey, era de metal, de bronce, lo calentaron y ahí lo metieron. Y así murió este hombre Antipas. ¿Quién lo supo total y absolutamente? Dios. Él lo vio todo. Él supo quiénes fueron los que calentaron ese horno. Él sabía muy bien quiénes lo habían entrado a ese horno. Él lo conocía todo. Por eso dice, mire, el 13. A ver, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Y en el original lo dice más hermoso todavía, porque lo dice así.
Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, mi fiel, no dice mi testigo fiel, mi testigo, mi fiel. Ni aún en esos días, dice, tú no negaste ni mi nombre, no negaste mi fe. Eso se lo reconoce total y absolutamente a esta iglesia. ¿Y sabe qué? Es importante también. Porque así Dios sabe cuán fieles somos a su nombre, cuán fieles a nuestra fe, cómo nosotros necesitamos esto igual, ¿verdad? Los cristianos eran forzados en aquella época a ofrecer incienso a la imagen del emperador César y a decir César es el Señor. Eran forzados y Antipas se negó y pagó con su vida. De todas maneras, aunque esto sucedió, esta gente siguió siendo fiel. Antipas falleció, Antipas pasó a la presencia del Señor, dejó este mundo, pero estos hombres y mujeres de esta iglesia seguían siendo fieles en realidad. Eso es bueno, eso es agradable, eso es tremendo. Yo el miércoles les decía a los hermanos cuando teníamos nuestro estudio que es bonito, es bien hermoso cuando los creyentes empiezan a creer en su Dios así, cuando están en la flor de su juventud, así. ¿Qué edad tienes, Jonathan? Así, y empiezan a creer y se bautizan y siguen viniendo y van creciendo y llegan a ser adolescentes y después son jóvenes y después ya son adultos y siguen en la iglesia y después se casan y tienen una familia y siguen en la iglesia y les vienen cosas, pero ellos siguen en la iglesia y les salen después los pelos blancos, cabello blanco y ellos siguen en la iglesia y el rostro va cambiando y de repente aparecen estas cositas que salen aquí y ellos siguen en la iglesia y ahí están y llegan a envejecer en la iglesia y parten con su Dios y siempre en la iglesia. Eso es motivante, eso es algo que impacta a la generación que sigue, eso es algo que impacta a los familiares, a aquellos que nos conocen en realidad. Ojalá así fuéramos todos. Es muy reconfortante saber que el Señor Jesucristo conoce muy bien nuestra iglesia. Él conoce nuestra iglesia, Él sabe lo que hacemos aquí, Él sabe por qué lo hacemos, Él también sabe si hemos dejado de hacer algo que era importante, Él también sabe los planes que tenemos, Él lo sabe todo. Y eso es motivante para mí, que esté bien consciente que nada de lo que se hace en la iglesia por el nombre del Señor es en vano, nada. Él lo conoce todo y bendice cuando las cosas se hacen bien. También, esta iglesia acomodada. Bueno, esta iglesia acomodada es también estimulada por el Señor a mejorar. Hacían cosas buenas y Él lo reconoce. La fidelidad era absoluta, innegable, y Él lo reconoce. Pero habían ciertas cosas en las cuales el Señor quiere que mejore. Podríamos estar haciendo las cosas bien, pero lo bueno siempre puede hacerse mejor. Y lo que hemos hecho mejor ya podemos llevarlo a la excelencia, a lo insuperable, en realidad. Siempre se puede y ocasionalmente es necesario, como en esta iglesia. El Señor la estimula a mejorar. Necesitaba mejorar. Y para ello le hace un tremendo, pero tremendo reproche. Ojalá que a nuestra iglesia el Señor no tenga que reprocharnos nada. Ojalá. Pero a esta iglesia Él le hace un tremendo reproche. 14 y 15, mire lo que dicen. El versículo 14 dice así. Ok, Él termina el versículo 13 diciéndoles que Él conoce todo, que han sido fieles, que han permanecido fieles a la fe y al nombre del Señor, aún en los tiempos difíciles, cuando el pastor Antipas fue asesinado. Todo se lo reconoce. Muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto estaba en la iglesia y el Señor lo sabía. Y entonces le alaba, es todo lo que le alabó en realidad, pero ahora viene con un tremendo reproche. Hay en la iglesia gente
que promueve este tipo de doctrina, les está diciendo, es la doctrina de Balaam. Balaam era el prototipo de todos los maestros corruptos, de acuerdo con Números 22, ahí está la historia de Balaam, Números 22, 23, 24 y en el 31, capítulo 31. Balaam, esto era lo que hacía. Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab, porque no podía maldecir a Israel directamente. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Aceptó el soborno, aceptó el dinero, aceptó lo material y promovió que los hijos de Israel se casaran con mujeres que no eran israelitas. Y de esa manera, como no podía maldecir al pueblo, de todas maneras lo hacía tropezar. Y aceptó el dinero. Entonces, inmoralidad y materialismo. Esas dos cosas. Y eso es lo que estaba pasando también en la iglesia de Pérgamo. Y el Señor lo estaba conociendo. Y el Señor estaba en contra de todo eso. Necesitamos, por lo tanto, nosotros también ser cuidadosos, hermanos. Porque esto es importante. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, no pequeñas cosas. Pocas, pero grandes. Eran dos, pero grandes. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esas dos cosas. También el 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese bien, no dice la que yo no acepto o no apruebo, aborrezco. Era algo aborrecible delante del Señor la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe? A la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, él le alaba esto. Aborreces la doctrina de los nicolaitas como yo también la aborrezco. Y le alaba eso a la iglesia de Éfeso. Pero a esta le dice lo contrario. Retienes, tienes ahí gente que promueve la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas proviene de un nombre compuesto, Nicao y Laos, que significa conquistar al pueblo. El título tiene la idea de una autoridad orgullosa, o sea, prepotente, una autoridad orgullosa, prepotente, y de una separación jerárquica. Es decir, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que conocemos, nadie como nosotros. Eran como lo que dicen hoy en día los que todos lo sabían, en realidad. Según algunos teólogos, también aprobaban cierta inmoralidad o bastante inmoralidad también los nicolaitas. Todo esto el Señor se los reprocha. Es un duro reproche. No sé. Yo no conozco su vida. Yo no sé cómo está usted. Yo sé cómo estoy yo. Pero yo no conozco cómo está usted. Yo no sé si Dios está diciendo hoy, yo sé que tienes esto. Y no estoy contento. Y necesito que mejores. Necesito que lo cambies. Igual como conglomerado, como conjunto, como iglesia en su totalidad, Dios nos puede estar diciendo también. Hay cosas que necesitan cambiar. Hay cosas que necesitan mejorar. Y sabe, cuando el Señor dice que hay que hacerlo, es mejor hacerlo. Por la siguiente razón. Porque después Él le demanda cambio y le hace una promesa. Por último, 16 y 17. Dicen así. Bueno, le dice que conoce, que tienen ahí a gente que promueve la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas que él aborrece. Por tanto, dice el 16, ¿qué? Arrepiéntete. O sea, conozco que estás en un lugar difícil, conozco que has sido fiel, pero también sé que en la iglesia hay estos personajes que son un tropiezo a los demás. Y quiero que te arrepientas. Es todo. Cuando cometemos un pecado, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Arrepentirnos. En esta iglesia había ese tipo de pecado. Y la gente se tenía que arrepentir. Arrepentir. Ahora bien, es importante lo que sigue. Mira lo que sigue. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor está dispuesto ahora
Así no ve el cambio, si no ve el arrepentimiento, y el arrepentimiento tenía que venir del liderazgo, prácticamente, para que la iglesia sanara. Ellos se tenían que arrepentir, ellos eran los que habían permitido que existieran estas cosas en la iglesia, no habían hecho nada, lo estaban permitiendo, y Dios los llama al arrepentimiento para que la iglesia sea sanada, que ellos hagan algo, si no, Él va a hacer algo, y va prácticamente a disciplinar. Es todo lo que quiere. Que mejoren, que se arrepientan, o Él viene con la disciplina. Arrepentirse es la mejor opción para nosotros. Arrepentirnos es lo que necesitamos hacer, todos. Usted sabe que todos somos nosotros todavía pecadores, ¿sí o no? No vagamos en el pecado, no andamos nadando en el pecado, pero sabe que el Señor Jesucristo era bien consciente todavía antes de ir de esto. Y por eso cuando oró por la iglesia, Él oró a Dios Padre que no nos sacara de este mundo, sino que nos guardara, o sea, que nos ayudara a vivir separado del mal, a vivir separado de las costumbres mundanas, separado. Es lo feo de hoy en día, que en las iglesias, en ciertas iglesias, se está no promoviendo, pero aceptando las costumbres mundanas, las costumbres paganas, en ciertas iglesias. Hay iglesias sanas, sí. Hay iglesias que luchan con su sana doctrina también. Pero en muchas iglesias se está aceptando la cultura del paganismo. Y no se hace nada. Y no se dice nada. Y en muchas iglesias hoy en día ya no ven el aborto como mal, sino como un derecho. Y ya no ven el matrimonio entre dos hombres como mal, sino que pues Dios los ama también. Y ya no ven el lesbianismo como algo malo, y ya no ven todo lo malo que hay en realidad como algo malo. Y la Biblia dice que nosotros como cristianos tenemos que decirle a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Y no confundirnos, no hay donde confundirse. No hay donde confundirse en realidad. Y es lo que necesitamos hacer. Porque si adoptamos la cultura del mundo, entonces estamos perdidos. ¿A quién honramos? ¿Honramos al mundo o honramos a la cultura? A donde vivimos en realidad. Porque es bien fácil, hermano, es bien fácil no ser criticado, simplemente adaptarse. Es bien fácil. Y nos sucede como ocasionalmente, como la ilustración ya vieja que les he escuchado un montón de veces también, como el que puso en el experimento a cocer un poco de agua en una olla y puso ahí una ranita. Y el agua se fue calentando y la rana se fue adaptando, tenía la capacidad, se fue adaptando a la temperatura, se fue adaptando a la temperatura, se fue adaptando más y más y más, hasta que se fue del todo y se murió. Y así estamos muchos cristianos hoy en día, adaptados a la cultura. No pasa nada, todo el mundo lo hace. No pasa nada. Si los otros lo hacen, ¿por qué nosotros no? Los otros también han crecido así. Nosotros estamos deteniendo el crecimiento con ser tan drásticos. Nosotros estamos deteniendo el crecimiento de la iglesia con ser tan severos. No, hermanos. La doctrina, lo que manda la Biblia y eso es lo que se hace. ¿Sí o no? No la voluntad de los hombres, la voluntad de Dios, porque Dios es el que manda. Y si Él manda que nos paremos fuerte ante ciertas cosas, hay que pararse fuerte. Ciertas cosas podemos negociar, ciertas cosas, pero ciertas cosas no podemos nunca. Y tenemos que decir no, y decir a las cosas como Dios las llama, malas, pecado, así. Porque es bien común ahora errores. Son mis errores. No, la Biblia dice que es pecado y es pecado. Y a la gente no le gusta eso. Pero nosotros lo tenemos que hablar, porque así lo dice Dios. Y nosotros estamos de parte de Dios. Y vamos contra la corriente de este mundo. Este mundo presiona para que nos adaptemos. Este mundo presiona para que tomemos su cultura y su modo de ser. Pero nosotros vamos en contra de esa corriente. En contra total y absolutamente. Si no queremos ser criticados, y si no queremos ser observados y tachados de intolerantes y todo lo demás, solo nos tenemos que desviar un poco e ir a favor de la corriente. Pero entonces vamos en contra de Dios.
e ir en contra de Dios es más peligroso. Es terrible, en realidad. No deberíamos. Es bien importante. Y esta gente se había adaptado a la cultura. Y nosotros tenemos un mandamiento, que yo quiero que lo miremos en Romanos 12, y versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dicen así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, que es lo mejor que podemos hacer. Versículo 2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, o sea, no te adaptes a la costumbre de este siglo, a la moda de este siglo. Porque eso es lo que se hace mucho en algunas iglesias. La moda viene y se adapta, pasa, viene otra y también se adapta. Y no, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. No te adaptes, no te conformes, no te adaptes, no te acomodes. No nos pase como la iglesia de Pérgamo, bien acomodada a la cultura, bien acomodada al momento, a los tiempos prácticamente. Y mira, el versículo 17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a los que vencieren, que en realidad todos tenemos la capacidad de vencer. Todo cristiano tiene la capacidad de ser un vencedor cuando está en Cristo en realidad. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, o sea, seguridad. Nos dará prácticamente la comunión con Cristo para siempre. A eso se refiere, a tener seguridad del maná escondido. Y le daré, dice, una piedrecita blanca. En la antigüedad existía esto. Cuando una persona hacía un banquete e invitaba a otro, le enviaba una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita su nombre. Cuando la persona venía al banquete, a la fiesta, presentaba la piedrecita y estaba su nombre y era bien recibido. Entonces, estos hermanos conocían perfectamente bien. Y por eso el Señor les habla en esos términos. Yo no sé si en realidad Dios nos va a dar un nombre nuevo y lo tomamos literal. A lo mejor yo no me voy a llamar Fernando allá en el cielo, no sé, es lo más probable, yo creo, que Dios nos va a cambiar el nombre que no conocemos todavía, hasta que lo recibamos. Es probable, porque si vamos a tener un cuerpo nuevo, semejante, probablemente también vamos a recibir un nombre nuevo. Se le va a cumplir su deseo de cambiarse el nombre porque no le gusta el que le pusieron. Ahí sí se le va a cumplir. Muchos lo hacen desde en vida, desde este tiempo, porque no está contento. No está contento con llamarse Juana, no está contento con llamarse, qué sé yo, Carlos, no está contento. Bueno, el Señor en aquella época, en aquellos tiempos, nos va a dar un nombre nuevo probablemente. Gran promesa. Así que vale la pena seguir adelante, vale la pena serle fiel a Dios, vale la pena caminar con Dios. Es mejor que con cualquier otra persona como compañía. Bueno, mire, que Dios nos ayude a cada uno de los que componemos esta iglesia, nuestra iglesia, especialmente los que predican y los que enseñan, para que estemos alerta y para que enseñemos adecuadamente, enseñemos lo que la Biblia dice, para que nuestra iglesia crezca en concordancia con las Escrituras, que para todo consideremos las Escrituras y poder evitar el acomodarnos a la sociedad y a la cultura de esta época que es terrible, hermanos, es terrible. Mire, la gente del LGBT tienen gran influencia en la política, tienen gran influencia en la cultura, tienen gran influencia en la moda, tienen gran influencia en los deportes. ¿No es eso lo que estamos viendo en los deportes hoy en día? Gente, hombres con el cabello hasta aquí jugando fútbol, soccer, jugando béisbol, hombres con aretes, hombres... Es la cultura.
La gente adopta la cultura, pero la iglesia de Cristo no. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser semejante a su Señor. Amén, hermanos. No se le olvide, tenemos una gran responsabilidad. Contra todo, navegar contra la corriente. De todas maneras, aunque sea difícil, no es imposible y el Señor va con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Sí podemos ir contra la corriente. Vamos a orar. Padre, Señor, muchas gracias, Dios, por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudo venir este día, Señor, a honrarlo a usted, escuchar su palabra, leer junto a su palabra. Y ahora, Señor, le quiero pedir que usted nos siga ayudando para poder seguir caminando en medio de esta cultura, en medio de este mundo. Y nuestra luz siga alumbrando de manera fiel. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.